Hola, Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Sabías, Carolina, que conocí a una persona con tu apellido, una gran persona, este, un economista que fue fundador y dirigió muchos años la revista Realidad Económica? ¿Oíste hablar? Se llamaba Juan Carlos Amigo. No, me voy a buscar. Sí, una gran persona, muy importante para esa revista. Falleció hace un par de años. Sí. Llegó a ser muy grande, ¿no? Una persona grande, grande. Bueno, la idea de hoy era abordar el no institucionalismo, la, mm, el capital social, que es una subrama del neoinstitucionalismo, y lo que yo llamo el enfoque equilibrado. Para eso tienen que leer Carrasco, Monteagudo y Castaño Martínez, las paginitas de mi libro del 2008. Y después les quería decir que no lean el Narodowski Medina, este, que aparece en el programa, porque está mal. Les voy, Se ve que en algún momento puse un PDF y me equivoqué de PDF. Les voy a mandar el libro original. Hay que leer el capítulo 3. En realidad el lunes lo voy a colgar de Periferia porque no está en ningún otro lado. Y el lunes se los pongo acá en el chat, el link. ¿Está bien? La clase de hoy va a rondar estos tres temas. Bueno, ustedes probablemente en finanzas públicas vieron en la teoría de la elección pública. Yo la voy a dar a mi manera. En realidad representa el enfoque de la crisis de los 70 a partir de la crítica a las políticas keynesianas y, y, la, y el enfoque gira en torno a la crítica del Estado. Naturalmente retoma el desarrollo que los neoinstitucionalistas hicieron durante todo el siglo XX. Este, Fundamentalmente está inspirado en, en la idea de Coase, que habrán estudiado, en la que Coase trata de mostrar a la empresa como una institución, y esto da lugar a todo un enfoque en el cual tanto la economía como la política responde a esta idea. El enfoque neoinstitucionalista tiene una parte que tiene que ver con la economía, con el rol del Estado, y eso que ahora vamos a ver, y eso llevó además a tener una teoría política.
Es decir, que hay un enfoque económico alrededor del rol del Estado y un enfoque de teoría política. ¿Por qué? Porque a partir de que se cuestiona al Estado como la forma en que se revelan las preferencias sociales, se tiene que tener una teoría de esas preferencias, de la construcción de preferencias sociales. Es decir, el estado del bienestar de la posguerra que estuvimos viendo era una forma de determinar políticamente las preferencias de los objetivos de la sociedad. Si el neoinstitucionalismo desde el enfoque neoclásico cuestiona la construcción política que hace el Estado benefactor de esos objetivos sociales, tiene que tener otra teoría de la construcción de las preferencias. Por lo tanto, es una teoría, el neoinstitucionalismo tiene un enfoque alrededor del rol del Estado y la gestión estatal, y al mismo tiempo que gira alrededor de la competencia y el mercado, y al mismo tiempo tiene una teoría a partir de la cual se define cómo el Estado debería reflejar las preferencias sociales. Eso es una teoría política. La teoría, entonces vamos a diferenciar gestión del Estado y dentro de la teoría política, fundamentalmente, la teoría de la acción colectiva. El enfoque más bien de la acción colectiva. Diríamos que la teoría es el neoinstitucionalismo y tenemos un enfoque sobre la gestión del Estado y otra sobre una teoría política que es fundamentalmente el enfoque de la acción colectiva. Y en tercer lugar, el neoinstitucionalismo tiene una versión que intenta explicar los lazos sociales, siempre dentro de la racionalidad económica limitada de la teoría neoclásica y del neoinstitucionalismo. O sea que el tercer aspecto es un aspecto en los que el neoinstitucionalismo enfoca los lazos sociales. La forma en que los individuos se relacionan. Hola, Karina. Hola, ¿cómo están? Muy bien. Qué bueno, recién llego, se me hizo medio tarde. No pasa nada. Un poco largo la señora, ¿no? Habló. Un poco mucho. Sí, encima en el medio me llamó la ministra de Economía de San Juan y me desconcentró y después no pude escuchar bien. Oh, me hizo acordar un poco a Fidel Castro. Tanto no habló. Y un poco largo, un poco largo. Pero Fidel hablaba 3 horas. Un poco largo y un poquitín autorreferencial la señora. Sí. Pero bueno, es lo que hay. Este tercer enfoque del neoinstitucionalismo tengo una duda. Es el enfoque, para un cachito, es el enfoque del capital social. Sí. Cuando mencionabas la racionalidad, quería preguntar por qué limitada.
Bueno, porque ahora voy a empezar a explicar que el neoinstitucionalismo asume definitivamente racionalidad limitada. Pero ahora vamos. Con esto tenemos una teoría de la relación entre lo público y lo privado, una teoría de política y una teoría de los lazos sociales. Yo creo que no, porque en realidad los supuestos racionales de la teoría en general limitan la pretensión, sobre todo de la teoría política y de la teoría y del enfoque del capital social, porque siempre vamos a estar en el marco de la racionalidad económica. Y como yo planteé en mi primera clase, la economía se construyó en el siglo XIX, tanto del marxismo como de la teoría neoclásica, sin un abordaje ni del rol del Estado, ni de la teoría, ni con una teoría política, ni con una teoría sobre las relaciones sociales. En realidad, tanto la teoría neoclásica lo tiene como el marxismo, pero la teoría neoclásica a partir del individuo racional y el marxismo a partir de el mecanicismo de la relación estructura-superestructura. Así que yo creo que seguimos cargando con en esta teoría neoinstitucionalista seguiríamos cargando con el mismo tipo de problema, como vamos a ver en un rato. Pero lo cierto es que el neoinstitucionalismo se presentó en la economía, en los debates, como la incorporación a la teoría económica, desde incluso la teoría neoclásica, de este tipo de preocupaciones que hasta ese momento estaban ausentes. O sea, si yo le digo a un neoclásico, ustedes no tienen teoría política y no tienen un supuesto sobre los lazos sociales, él me diría, entonces no leíste el neoinstitucionalismo. Y yo le diría, eso no es, pero no importa, porque ya sabemos que que no corresponde epistemológicamente cuestionar una teoría con otra que tiene supuestos tan distantes, ¿no? Así que es lógico que no nos pongamos de acuerdo. Respecto el enfoque del rol del Estado y de la gestión pública, tiene la importancia en este curso porque así se explica la crisis de los 70. Y no solo eso, sino que es la contracara del fiscalismo que vimos la clase pasada. Para plantear la necesidad del superávit fiscal, se va a plantear la necesidad de que la relación entre lo público y lo privado tenga ciertos parámetros. O sea que el neoinstitucionalismo es la micro, digamos, de la macro que entiende la crisis de los 70 como un problema de déficit fiscal o de endeudamiento. Los tipos plantearon, sobre todo inicialmente, acuérdense la última parte de la clase anterior, inicialmente una fuerte crítica al rol del Estado y plantearon una serie de parámetros para el funcionamiento eficiente de la relación entre lo público y lo privado. La base de esto es la idea de que
Bueno, la base de esto es algo que ustedes deben saber perfectamente, que es la teoría del second best. Se asume racionalidad limitada, se asume la falla de mercado, pero se considera que a partir de estos supuestos, la solución más eficiente es la del segundo mejor. Esto es la forma que se tiene para decir el Estado, o sea, el Estado había intervenido para solucionar falla de mercado, pero en vez de llevarnos al segundo mejor, nos llevó al último peor. Por lo tanto, la crítica a la teoría keynesiana plantea que la solución es de second best. La solución más eficiente a las fallas de mercado gira en torno a las soluciones de contrato o a las soluciones de agencia. Es decir, acuerdos privados que resuelvan la falla correspondiente con un costo de transacción inferior al de la falla. O sea que a la idea keynesiana y socialdemócrata o socialcristiana de que el Estado es la representación de los trabajadores y tiene el objetivo de garantizar derechos, bla, 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 se opone el supuesto de que los agentes económicos, a partir del supuesto de racionalidad, van a buscar una solución de second best en forma de contratos para enfrentar la falla de mercado con un costo de oportunidad inferior. En ese contexto teórico, el Estado debe generar los parámetros que garanticen la eficiencia de esos acuerdos. Parámetros que ahora vamos a ver. De esta forma, lo que permanece en la órbita del Estado, ya sea porque es un bien público, un bien semipúblico, o porque si no me cortan la calle, aunque no tenga ninguna de esas categorías, en esos casos, el concepto fundamental es el de cuasimercado. La simulación de la competencia dentro de lo que serían los parámetros estatales.
¿Cuáles son estos parámetros estatales que quería mencionar? Bueno, el punto central es lograr los mayores niveles de desregulación. Fundamentalmente, bueno, no fundamentalmente, en primer lugar del comercio exterior, o sea, la apertura de la economía. En segundo lugar serían las privatizaciones para correr al Estado de todos esos bienes y servicios que no sean bienes públicos o semipúblicos. Y en tercer lugar, todo lo que constituiría el cuasimercado. Dentro de ese punto, el primero es la descentralización. Presten atención para lo que tiene que ver con la relación de lo público y lo privado que estamos viendo, sería la descentralización de los recursos y del gasto. Obviamente, el óptimo es la devolución total. Pero después, obviamente, esto lo habrán visto bastante porque nuestra facultad se especializa en cuestiones de federalismo, después aparecen instancias intermedias donde se busca la mayor eficiencia en términos de transferencias. Pero en el óptimo es la devolución total, tanto de los recursos como de los gastos. Y para después, en lo que tiene que ver con la teoría política, también se trata de la descentralización política. Es decir, otorgarle capacidad a los gobiernos provinciales o departamentales, como se llamen en cada país, y municipales de elegir sus propias autoridades, tener su propia justicia, etcétera, etcétera. Esto que en Argentina es algo natural porque somos un país federal, en casi todos los países del mundo que no son federales sino que son unitarios, va de la mano con la descentralización, ¿no? Ustedes piensen que hace 30, 40 años muchos países de América Latina, y hoy Chile, por ejemplo, sigue limitado, no tienen libre elección de autoridades provinciales y municipales, no tienen una justicia provincial y municipal, no tienen una justicia provincial o departamental. Colombia la tiene desde el año 91, lo tiene. En Asia y África hay muchos países que todavía no tienen una descentralización política, o sea que los votantes no eligen gobernador, por ejemplo, no eligen alcalde. Ustedes piensen que hay países de Asia y África donde un porcentaje de las bancas siguen siendo vitalicias, referidas a familias o a que yo en Etiopía creo que el 25% de las bancas del Senado tienen que estar ocupadas por el ejército. En Pakistán también. O sea que junto con la descentralización de los recursos y el gasto, está planteada, pero eso más para la faceta política que ya veremos, la descentralización política. Entonces, dentro de la construcción del cuasimercado, el punto principal es la descentralización.
Y el segundo punto sería el traslado de la política del financiamiento de la demanda, perdón, de la oferta al financiamiento de la demanda. Ya no se financia por el lado de la oferta, sino por el lado de la demanda, con mecanismos de autonomía de los proveedores de los servicios públicos. Y estos mecanismos de autonomía de los servicios públicos están asociados a la participación en la conducción de los proveedores de empresas privadas o de la sociedad civil. Una pregunta, profe. Esto de trasladar el financiamiento, ¿sería que el Estado deje de recaudar desde el lado de las empresas? ¿Te habían dicho? O sea, de la oferta de las empresas, y empieza a recaudar por el lado de los demandantes. No. Por un lado, la descentralización de los recursos y de los gastos hacia las provincias o los municipios. Eso es una parte. O sea, que el lugar donde esté el nivel administrativo en el que está radicado el gasto tenga radicado la recaudación. Y que ese nivel administrativo en el que está radicado en el gasto no sea nacional, sino que sea provincial, departamental, porque en algunos lugares se llama provincia, en algunos países se llama provincia y en otro departamento, o a nivel municipal o distrital, porque en algunos lugares tienen distintos nombres. ¿Se entiende? Eso por un lado. Pero el otro aspecto es que ya en lo que se refiere a la provisión misma, se plantea que esté separado, que esa recaudación, cuando se trata de un bien, estamos hablando de bienes públicos o semipúblicos, la salud, la educación, por ejemplo. En esos casos, el financiamiento estatal que estuvo descentralizado vaya a financiar no la oferta, sino la demanda. De modo tal que no se financie ningún servicio que no se esté otorgando. ¿Sería, profe, por ejemplo, el tema de los vouchers? El tema del voucher chileno es el caso paradigmático, pero también puede ser el Charter School norteamericano, que es una cooperativa formada por padres o por maestros que financiados por el Estado, pero según la matrícula, ¿ok? También puede ser el modelo italiano que se llama, que es el modelo de la autonomía escolar, en el cual la escuela sigue siendo pública, el estatuto laboral sigue siendo nacional y regido por normativa del empleo público, pero las escuelas tienen personería jurídica, pueden quebrar, aunque nunca sucede porque el Estado las termina salvando, las escuelas tienen personería jurídica, hacen su balance, pueden quebrar, y el Estado la financia de acuerdo a los inscriptos. O sea que todos los modelos van a girar siempre a partir no de la oferta, sino de la demanda. Ya les di, bueno, en la salud tenemos, por ejemplo, que en vez de tener un hospital público, completamente público, que se financia por presupuestos históricos, o sea que todos los años le haces un presupuesto y le das la plata y se define la carrera en términos nacionales o provinciales, la carrera del empleo, ¿no? Etcétera, etcétera. Lo que en muchos países del mundo lo que existe son hospitales autónomos que cobran, ya sea del Estado o de un seguro, a partir de un sistema de prestaciones. Es decir, el seguro le manda
el seguro le manda a un paciente, el hospital lo cura y el seguro se lo paga, que sería, digamos, la diferencia entre lo estatal tradicional y estos mecanismos de cuasimercado podrían ser explicados fácilmente para un médico de la provincia de Buenos Aires, que a la mañana, aunque no vaya a trabajar, cobra, y a la tarde se va a su consultorio y para que IOMA le pague, tiene que trabajar, tiene que atender y tiene que hacer firmar un bono. Eso sería una buena explicación de cómo es la diferencia entre un modelo de oferta y un modelo de demanda. Después, en cada país, ahora vamos a ver, acuérdense que yo planteé la hipótesis de que del modelo promercado radical de los 80 de Reagan y Thatcher se pasó a un modelo neoinstitucionalista equilibrado. Entonces lo que suele haber es un mix de lo público y lo privado, y dentro de lo público un mix de oferta y de demanda, ¿no? Por ejemplo, se le paga una parte con el salario tradicional y otra parte con extras por la cantidad de personas atendidas. Pero la idea central es esta, la generación de cuasimercado vía la constitución de la descentralización y la construcción de un sistema de proveedores financiados por el Estado, pero a partir de la demanda y no de la oferta. Esto esto respecto a los servicios públicos. Ahora voy a dar otros ejemplos, pero antes de terminar tengo que decir que para simular precios y que disminuya, por ejemplo, en la salud, disminuya la demanda de prestaciones, en el modelo de cuasimercado hay un sistema de copagos. Pero este es en el modelo más radicalizado, porque con el paso de los años, como vamos a ver después, este es uno de los elementos que se fue abandonando. No en la Argentina, que cada vez es mayor. Si ustedes se fijan, por ahí alguno tiene padre con IOMA, cada vez los copagos de IOMA son mayores. En muchos países, por motivos fiscales, como Italia y España, o como me imagino que en la provincia de Buenos Aires, pero en muchos países eso se va dejando de lado porque se ha demostrado que el copago no es una herramienta por el cual la demanda disminuye, y sí, en cambio, es una barrera a la atención de la salud. Es lo que la OPS llama una barrera financiera al ingreso. Obviamente la OPS además habla de barreras culturales, raciales, etcétera, etcétera. Pero esta sería la más importante, que es la financiera. Averigüen cuánto estamos pagando en estos momentos en porcentaje los que nos cubre IOMA y cuánto nos cubría hace 5 o 6 años, cuando en todo el mundo se bajan los porcentajes de coseguro. En la Argentina han ido subiendo. Por otro lado, en los países donde no se desarman completamente, se genera una cantidad muy grande de excepciones que en la Argentina no existen. O existen en parte, a través de programas especiales.
Asociado a la construcción de este cuasimercado, tanto en la salud como en la educación, que son los mejores ejemplos, está el modelo por el cual en el cuasimercado se diferencia entre potestades de la regulación, el financiamiento, en el caso de la salud, pero no en el de la educación, el aseguramiento, la provisión y el control, que es otro elemento fundamental del cuasimercado de los neoinstitucionalistas, fundamentalmente para la salud. ¿Por qué? Bueno, también está presente el tema en la jubilación, en los modelos de privatización de las jubilaciones. ¿Por qué? Porque se busca generar competencia, porque justamente el cuasimercado tiene ese objetivo. Esperen que le tengo que abrir a la gata que quiere salir. Ya salió. Entonces, regulación, financiamiento. El financiamiento, yo siempre digo que en el neoinstitucionalismo el financiamiento no debería caer, es decir, que la responsabilidad estatal debería mantenerse y que además la recaudación tendría que ser impositiva, no vinculada al servicio que se presta, como en muchos países como Argentina en la salud, a través del aporte de los trabajadores. En países como Inglaterra, con salud universal, la recaudación es tributaria, porque si no es tributaria es muy segmentada la atención. En el neoinstitucionalismo no hay nada dicho que el financiamiento tiene que caer. Y en la mayor parte de los países de Europa, fundamentalmente, y en Inglaterra incluso, después de ese momento radical de Thatcher y un momento en Canadá, por hablar de otro país, los presupuestos en general per cápita han crecido, no caído. Yo suelo diferenciar este modelo general entre neoinstitucionalista y le llamo neoliberal, por ponerle un nombre que no me gusta, a aquellos modelos donde en base al cuasimercado en realidad cae el financiamiento estatal del servicio, porque ahí no estamos hablando de cuasimercado, sino de un engaña pichanga para hacer el ajuste, que es otra cosa, como fue el caso de Thatcher o como fueron en los 90 las políticas de salud en Canadá. A propósito de eso, cuando vean el capítulo 3 del libro Medina Narodowski, en el título, ahí hay 3 cuadros de los que ahora vamos a hablar. El cuadro que yo hubiese llamado neoinstitucionalismo, Medina me hizo ponerle neoliberal. Pero bueno, igual me tengo que hacer responsable porque acepté la autoría del libro. Pero a mí me gustaría llamarle a las cosas por el nombre que se ponen los mismos autores y no como una forma peyorativa. Entonces, el financiamiento no debería caer, pero debería estar separado del aseguramiento y el aseguramiento de la provisión.
el que financia no asegura, el que asegura no provee, y el que provee asegura, y el que provee no controla. En general, controla el que regula, el que financia o el que asegura, pero no el que provee. Y eso permite un modelo de competencia como pregona el enfoque general. Algunos temas puntuales que me interesa mencionar. El primero es que esto está basado en la crisis. ¿Entienden la diferencia entre seguro y provisión? Por ejemplo, si yo tengo Swift Medical y Swift Medical me manda a una clínica de Swift Medical, no se estarían verificando los parámetros del cuasimercado, porque yo tengo que tener un asegurador y un proveedor que se peleen para bajar costos, no que estén asociados, que sean la misma empresa. ¿Entienden? En general, y el asegurador tiene que moverse con los parámetros del financiador. En general, el financiador va a medir en el tema educativo o en el tema salud el éxito del seguro o del proveedor para seguir financiando a ese seguro o a ese proveedor, tanto en el tema de la calidad educativa como en el tema de la salud. O sea que está todo bien dividido. En general, los que marcan el ritmo del asunto son el financiador y el asegurador. Pregunta, profe. De una cosita antes de terminar, una cosita. El financiador suele además tener un modelo general de educación o de salud, que es el Estado Nacional o los estados provinciales, en el sentido que tanto en educación como en salud hay programas generales, hay protocolos, hay benchmarking de costos. Ese es el rol, en la salud ese es el rol principal de ADMAT. Y estamos muy atrasados. Inglaterra tiene el NICE, que es un monstruo de 3.000 personas, que están todo el tiempo generando guías clínicas y sistemas de tarifas para que ningún asegurador y ningún proveedor se haga el vivo. ¿Se entiende? Sí, Valentina. Ahí, con este ejemplo de la salud, estaba anotando a ver si lo entendí bien. Por ejemplo, el financiador sería el Estado, nacional o provincial. Sí. El asegurador podría ser, por ejemplo, Swiss Medical. ¿El proveedor sería un hospital, una clínica? ¿Está bien? En el caso de Swiss Medical, el financiador no es el Estado, porque Argentina no tiene un seguro universal como tiene Inglaterra, Alemania, Canadá, Italia, España, etcétera, Brasil, etcétera, etcétera, etcétera. Swiss Medical es privado. Claro, más bien yo te diría que el modelo de financiador estatal y asegurador estatal, pero separado del financiador, sería IOMA. Bien, perfecto. En el que el Ministerio de Salud de la provincia debería tener, que no tiene, guías clínicas, debería tener tarifarios, que tiene, pero malísimo, y le debería indicar a IOMA los parámetros del aseguramiento. IOMA hace acuerdos con privados, que son los... IOMA puede hacer acuerdos con privados o con públicos. Si vos querés, si vos tenés IOMA, podés ir si sos de La Plata, podés ir al Instituto Médico de Platense o podés ir al ROSI. Cuando te atienden en el ROSI, te hacen firmar algo y el ROSI recupera
con IOMA lo que le costó atenderte a través de un mecanismo que por ahí escuchaste hablar que se llama SAMO. No conozco. Bueno, pero los proveedores en general la mayor parte de los países del mundo, institucionalistas y todo, tienen seguros universales públicos. Y lo que hay y hay provisión que en general en el libro nuestro se muestra que hay una provisión 50 y 50, mitad pública, mitad privada. Ese sería el modelo. Ahora, bueno, en la educación pasa lo mismo, ¿no? En la educación, cuando se dice, hay países que financian el 100% de la educación primaria, el 70% de la educación secundaria y el 40% de la educación universitaria, que son promedios normales para los países desarrollados, los que yo acabo de mencionar, eso no significa que todos tengan que atenderse, ni en la primaria, ni en la atenderse. Ninguno tenga que mandar los chicos ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en la universidad, solo a escuelas públicas. Y por otro lado, hay algo que muy pocos conocen cuando se discuten estos temas, que cuando hablas de escuela pública, la escuela pública probablemente es autónoma, o sea que se rige con una figura legal que no es del todo estatal porque tiene autonomía, justamente porque tiene una personería jurídica, emite balances, hay un director administrativo que tiene responsabilidades como si fuese una empresa con su propio patrimonio, etcétera, etcétera. Pero para el que no lo sabe, es una escuela pública, ¿no? Italiana, por ejemplo. O sea que ahora hay un montón de mecanismos que van haciendo dentro de este enfoque que esta relación entre lo público y lo privado se haga mucho más compleja que lo que muchos de los que hablan del tema saben. Bueno, el primer punto que quería mencionar es que esto está montado sobre la crisis del Estado. Esto tiene asidero porque el modelo estatal no funcionó y porque las clases medias de muchos países del mundo no quieren ni mandar a la escuela ni atenderse en los modelos tradicionales. O sea que la discusión es interesante desde ese punto de vista. Lo que vamos a ver después es que del modelo pro mercado absoluto, que en la Argentina fue más bien en los años 90 y además no viene ni de las instituciones educativas mundiales como UNESCO, ni de la salud como OMS, sino que vinieron más bien del BID y del Banco Mundial, más como un problema fiscal que como un problema de la gestión de los servicios. Y esto se nota en las discusiones, ¿no? Porque a mí me gusta el modelo del cuasimercado equilibrado, realmente, ¿no? A mí me gusta que los profesionales cobren porque van a trabajar y porque atienden, y me parece que tiene que haber una cierta competencia en la oferta educativa, y que las personas tienen que poder elegir la escuela. Ustedes saben que en la actualidad la prioridad la tienen en relación a la distancia con la escuela. En realidad se podría elegir escuela, se podría elegir modelo educativo, se puede elegir médico de atención primaria, etcétera, etcétera. Pero alguien me puede decir, la gente no sabe, la competencia no existe, y yo le diría, el Estado funciona peor. Y el que me quiere defender al Estado, yo hago lo contrario. Es decir, me parece que hay un problema que nos va llevando a una idea de modelo mixto, como el que se plantea en los últimos años. Y yo creo que la bibliografía, salvo los extremos en los que se mueven algunos teóricos muy liberales, en la mayoría de los casos
las instituciones internacionales sectoriales suelen estar proponiendo modelos intermedios. Ese es un punto. El segundo punto importante es que para que esto funcione, me estoy refiriendo a la cuestión de los servicios. Después vamos a poner a otras, nos vamos a meter en otras áreas del Estado. En relación a, el segundo tema es que para que esto funcione tiene que haber mercados competitivos. O sea, tiene que haber empresas o una sociedad civil fuerte que proponga una oferta y que compita lealmente. El único modelo verdaderamente de cuasimercado que se intentó en la Argentina fue el de la época de Menem. Se armó bastante de lo que yo estoy diciendo, pero sin competencia, con una gran concentración de aseguradoras privadas, con una gran concentración de proveedoras y con un modelo de obras sociales que ustedes sabrán fue generando lo que se llamó el descreme. Es decir, se podía cambiar de obra social a prepaga, por lo tanto los propietarios de buenos salarios se fueron a las prepagas caras y las obras sociales se quedaron con los peores salarios para sostener incluso las peores situaciones desde el punto de vista de los contextos, de la pobreza, etcétera, etcétera. El final de la película es una concentración tanto en el nivel de aseguradores como de proveedores. Y del mismo modo que sucedió en Chile, en Colombia, finalmente en el tema de la salud, los aseguradores y los proveedores terminaron siendo los mismos. Otro tema importante, es decir, si nosotros venimos hablando desde el estructuralismo latinoamericano, que el cuello de botella tiene que ver con la existencia de un sector tradicional, con diferenciales de productividad y con niveles elevados de concentración de la oferta en general, es difícil estar pensando en un modelo de cuasimercado en países como los nuestros, donde esos mercados no existen. O primero había que trabajar en esa dirección, porque el problema principal de nuestros países, y en países como Italia, ciertas regiones de España, etcétera, etcétera, pasa lo mismo. El problema de nuestros países no solamente es el Estado, sino las élites empresariales, provinciales, etcétera, etcétera, que han terminado cooptando al Estado y generando fugas de fondos del sector público al sector privado. ¿Se entiende? O sea que el problema de la educación, de la salud, de la seguridad, etcétera, etcétera, también tiene que ver con Estado, tiene que ver con el Estado, pero también tiene que ver con las élites que impiden construir mercados competitivos. Qué sé yo, en Misiones y en Corrientes, la élite de las viejas familias latifundistas de la yerba le han impedido históricamente a las cooperativas yerbateras competir porque hay un problema financiero y porque el Banco de la Provincia de Misiones solo financia a las grandes, porque las chicas no tienen garantía, porque no les creen y además porque hay una relación política entre estas viejas familias y los gobiernos provinciales. Y cada vez que uno tira plata en transferencia, en infraestructura, termina cayendo en esas élites provinciales. Tira no, transfiere, porque esas élites provinciales han terminado cooptando los mercados locales. Por lo tanto, habría que trabajar mucho para que esos niveles de competencia verdaderamente existan. Sin dar nombre, tales puertos. Y uno mira qué entra y qué sale de tales puertos y dice,
¿qué estamos financiando? Estamos reproduciendo una infraestructura, estamos reproduciendo con la infraestructura la estructura productiva que estábamos tratando de modificar. Bueno, no hay más remedio porque es un país federal, entonces funciona de esa manera y el voto es sagrado. O sea que esas élites y esos vínculos entre las élites y los gobiernos son indiscutibles, pero finalmente los mercados están concentrados. Segundito. El otro punto importante es decir, acá hay algo de supuesto de racionalidad y de competencia imperfecta, en el cual la falta de una teoría política de otro tipo, la falta de una explicación acerca de la conformación de las élites, de las características endógenas del Estado, hacen difícil entender por qué no hay mercados. Es como que todos los escritos plantean esto como si el mercado existiese, pero el mercado no existe. Y eso es un problema. De todo lo que de todo lo que acabamos de hablar, surge un tema que es importante para el modelo equilibrado, que ustedes lo habrán estudiado bastante, por eso mucho no voy a profundizar, que es la cuestión de la distribución de riesgos en todos los servicios públicos. O sea que finalmente en ese mix de lo público y lo privado y en ese sistema de transferencias, lo que se discute seriamente, habida cuenta de la morfología de los mercados, es la distribución de riesgos. Y ahí se ha trabajado muy bien en los organismos internacionales para tener modelos de distribución de riesgos menos ingenuos, que no confíen exclusivamente en el funcionamiento del mercado. Y en ese sentido es que buena parte de la bibliografía cuestiona la presencia de copagos. Tanto en la salud como en la educación. Bueno, el último punto de estos servicios, de la aplicación del neoinstitucionalismo a los servicios, es que además de todo lo que acabamos de decir, subsisten las asimetrías vinculadas a la descentralización. Porque todo esto supone niveles elevados de descentralización en contextos, en puntos de partida que ya suponen elevados niveles de asimetría, grandes asimetrías económicas, sociales, pero estoy hablando de asimetrías regionales. Por eso en países donde las asimetrías regionales se han ido resolviendo, estos modelos funcionan mejor, y en los países donde las asimetrías regionales se amplían, estos modelos son problemáticos, como es el caso de Italia y de España, por ejemplo.
¿Alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? A mí no me queda muy claro lo de la distribución de riesgo, no lo termino de entender. ¿Respecto de riesgo de qué? Por ejemplo, si dejamos al libre mercado que la gente se busque su escuela y que las escuelas acepten a la gente por el sistema que se les ocurra, va a pasar que en una escuela van a estar los 200 ricos del barrio y en otra escuela van a estar los 200 pobres. Las dos escuelas van a recibir la misma plata por persona y en una va a ser más fácil porque los chicos van a ir bien comidos, van a entender todo, van a tener tiempo, van a poder poner un extra, por eso lo vinculé con los copagos. Y en la otra de los pobres, los chicos van a ir más cansados, con más problemas, puede haber otro tipo de problemáticas, no pueden pagar ningún extra para irse a excursión o para lo que sea. Entonces, el riesgo de una escuela en la parte pobre de la misma ciudad o del barrio es mayor que la del otro. Es lo mismo que no pueden estar igualmente financiadas ni dejar que, por ejemplo, en general, por ejemplo, Alemania deja que los seguros, bueno, en muchos países los seguros pueden ser solo complementarios. No puede haber seguros completos, o sea, la gente tiene acceso a la salud pública y puede tener un seguro complementario, porque quiere ir a otro médico, porque no quiere esperar el mismo tiempo que en otros casos, etcétera, etcétera. En Alemania los seguros complementarios tienen que tener un equilibrio balanceado de afiliados de distinto nivel socioeconómico. Y cuando eso no sucede, el seguro alemán le mete personas que quieren pagar un seguro aparte, pero que no han sido aceptadas por el seguro porque tenían alguna problemática social, económica o incluso de salud, que le eleva el riesgo al seguro y al elevar el riesgo al seguro le baja la rentabilidad. Habrán escuchado esta anécdota, pero esta es personal. Mi mujer Luisa estaba embarazada de Marcelo y mi mujer no tenía la residencia y nosotros no estábamos casados. Así que Ioma en ese momento no la atendía. Ahora eso cambió, creo, no sé. Así que yo llamé a OSDE y le pregunté si una extranjera embarazada puede entrar con 2 meses de embarazo para ser atendida en el embarazo. Y en OSDE me dijeron, claro, no hay ningún problema, cuesta tanto. El grupo familiar. Crucé, no sé si sigue estando, crucé Plazas Moreno para ir a OSDE, entré y cuando me vieron mi discapacidad me dijeron, ella sí, pero vos no. O sea, uno de los graves problemas de la distribución de riesgo es aceptar la obligatoriedad o no de aceptar a personas con determinadas discapacidades que aumentan el riesgo, ¿no? Y así, sí. Otro caso que me pasó esta semana, una persona que trabaja con nosotros tiene un hijo que es sordo de un oído, no escucha nada y no hay posibilidad, no hay tratamiento que le devuelva el oído, no se puede hacer nada. O sea, es una cosa que está, pero que genera una discapacidad, pero que no hay solución, no es que gastar en un tratamiento de no sé qué, porque nada. Nos cobran una prima extra por el nene de 50.000 pesos todos los meses. Tremendo, tremendo. Tremendo. ¿Qué prepaga? OSDE. Bueno, en realidad, normativamente se intenta buscar un equilibrio para que la suma de los miembros asegurados por un seguro
respondan a un riesgo promedio similar en todos los casos. Incluso a veces se obliga a los que tomen gente humilde cuando el seguro es universal, y a veces se obliga a hacer campañas de vacunación, campañas de promoción. Por ejemplo, no sé si ustedes saben que en la Argentina, por motivos legales, cuando uno tiene un accidente es obligatorio que la policía te lleve a un hospital público. Bueno, eso es tremendo porque entonces los casos más complicados, aunque estén asegurados, terminan en el hospital público. Y como el tarifario de recupero siempre está muy atrasado, el asegurador está feliz de la vida porque le atendieron a un tipo en fin de vida, y después le pasaron una factura que sería el 20% de la que le hubiese pasado una clínica privada con el tarifario al día, ¿se entiende? Y de ese tipo de cosas hay muchas que la trabajan mucho los que estudian la cuestión de distribución de riesgos. Es un tema muy importante que de alguna manera une esta relación entre lo público y lo privado. Claro, en ese caso que mencionas de los montos a pagar, está re mal distribuido. Lo mismo que lo de este chico. Está re mal, claro, claro. Uno debería tener 1 millón de suponete, 100.000 tipos con un riesgo bajo, 100.000 tipos con un riesgo medio y 100.000 tipos con un riesgo alto, y que eso se verifique en todos los seguros. Claro, eso que funciona en todo el mundo, en los liberales dirían que es el Estado metiéndose en el privado. Pero bueno, hay un problema de riesgo que hay que asumir, ¿no? Ese es el problema. Bueno, pero reitero, como al mismo tiempo lo estatal funciona tan mal, claro, en el Estado te dicen vení que te atiendo, pero después no te atienden, están un mes dándote un turno, hay un problema de financiamiento, pero también hay problemas regulatorios, problemas normativos, problemas organizativos, etcétera, etcétera, en el Estado que han generado este tipo de enfoques. Primero, reitero, en una versión muy radical, que es la que conocimos nosotros en los 90, y lo que uno ha visto a partir de las lecturas es que a nivel mundial la cosa se ha ido equilibrando, tanto en la salud como en la educación. La cuestión del neoinstitucionalismo se traslada a la idea de que no puede haber un banco, que los bancos públicos son menos atractivos que los fondos de garantía o que las sociedades de garantía recíproca, que los controles del comercio exterior son menos efectivos que los sistemas de normas de calidad, etcétera, etcétera. Que una cuestión típica del neoinstitucionalismo es plantear la solidaridad social, el sistema de apoyo a los sectores vulnerables a través de modelos de proyectos que implican que los pobres armen una ONG, armen un proyecto, intenten ser cooperativos, lo escriban. Eso es típico del neoinstitucionalismo, contra la idea más tradicional del apoyo a los pobres. Está este modelo de proyectos que a priori parecen interesantes porque hacen que la persona aprenda a competir, tenga capacidad para formular el proyecto, etcétera, etcétera. Algo que es muy común en casi todos los modelos de apoyo a los sectores vulnerables, pero al mismo tiempo es gente pobre, con problemas, con menos capacidades desde el punto de vista de herramental, de conocimiento, de consultoría. O sea que de vuelta volvemos a tener el problema de si existe el mercado, existe la competencia y si es posible aplicar este tipo de modelos a todos los sectores. Es decir, que lo que vimos para salud y educación se traslada a la discusión de todas las políticas públicas.
Yo personalmente, que trabajo mucho estos temas, por momentos lo veo posible, por momentos me parece un engaño para hacer el ajuste, para que yo ahora estoy estudiando mucho por una consultoría que tengo, un tema de presupuesto participativo en Medellín. Y claro, está armado todo neoinstitucionalísticamente, hay que presentar el proyecto, hay que entrar, hay que bla, 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 bla. A veces uno ve el tipo de actor social, de agente económico al que se le pide ese tipo de competencia que uno dice, ¿cómo haces para transformar a este actor en un actor competitivo, emprendedor, etcétera, etcétera? Yo pienso que donde hay mercado, donde hay agentes económicos, donde hay actores, esto es algo posible, pero en otros casos me parece medio un engaño. Una duda que me quedó colgada cuando hablábamos del financiador, asegurador y proveedor, para el caso este de educación. ¿Quién sería el asegurador? No, en educación no hay asegurador, hay Ok. financiador y proveedor, no. Sí. Claro, porque pensaba, digo, el mismo Estado, es como... Sí, sí. Y hay países donde el financiador y el asegurador es el mismo en la salud también. Por ejemplo, Italia. Bueno, de alguna manera, Argentina. Porque el proveedor, digamos, bueno, en Argentina está todo junto, financiador, asegurador, proveedor, en la mayoría de los casos. Pero Argentina tiene un modelo de salud universal asegurada por el Ministerio de Salud, ¿no? Que a su vez es el financiador. Claro, en realidad la lista de universalidad en la Argentina está garantizada por el Ministerio de Salud de la Nación y el financiador son los ministerios de salud de las provincias. Ahí habría una cierta separación, ¿sí? Y el ANMAT es un ente que depende del Ministerio de Salud, pero que tiene ciertas características de autonomía, que sería el otro mecanismo, la otra pata importante, ¿no? El que te asegura que estás aplicando la mejor tecnología, al mejor precio, aunque en Argentina eso está muy atrasado, muy atrasado, muy atrasado, tremendamente atrasado. En todo el mundo hay modelos de costo-eficacia, tanto en la educación como en la salud, que en la Argentina no existen, ¿no? Que eso ayudaría mucho en esta discusión. Bueno, no me queda nada porque empieza el partido. Me quedaría la próxima clase antes de ir a evolucionismo y después seguir con Argentina, siempre en la unidad 3, voy a hablar 10 minutos de capital social. Eso sería el lunes, no el jueves, porque hoy es jueves. Nos vemos el lunes, chicos. Chiques. Nos vemos el lunes. Gracias, profe. Ya, profe. Adiós. Chao, gracias. Chao.